Texan Global School. Sólidos, cono. Esta clase trata sobre las características generales de los conos, el área de superficie y el cálculo del volumen. Un cono es un sólido delimitado por una superficie cónica y un plano, llamado base, que corta a todos sus elementos. Tiene un vértice, radio, altura o altitud, y una superficie lateral convexa. Los conos también se denominan conos de revolución, porque son generados por un triángulo rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados perpendiculares. La altura inclinada también se conoce como generatriz G. Los conos se clasifican como cono recto, cuyo eje es perpendicular a su base. Cono oblicuo, cuyo eje no es perpendicular a su base. Y tronco de cono o cono truncado, el cual es una porción de un cono, sin vértice, limitada por su base y otra superficie paralela que fue cortada. Dado un cono, podemos recortar una de sus alturas inclinadas para desplegarlo. Sin considerar su base, el área recordatoria es la superficie cónica. Como se ve, tiene la forma de un sector circular. Y esta área se puede calcular como pi multiplicado por el radio multiplicado por la altura inclinada. Vamos a deducir esta fórmula. Usando las fórmulas del sector circular vistas en videos anteriores, L es la longitud del arco, y también es la base pi de circunferencia por el diámetro o 2 por pi por el radio. R es el radio, y también es la generatriz o altura inclinada G. El sector circular tiene un ángulo θ y A es el área del sector circular. Al despejar θ de la longitud del arco del sector circular, sustituimos el valor obtenido en la fórmula para encontrar el área de un sector circular. Además, sustituya el radio R por G. Al sustituir el valor de la longitud del arco como la base de la circunferencia, se puede calcular el área de una superficie cónica multiplicando pi por el radio por la altura inclinada G. Recordemos que la altura inclinada o generatriz es la hipotenusa. Para encontrar el área total de la superficie de un cono, primero, calcule el área de la base. Luego, calcule el área de la superficie cónica. Finalmente, sume todas las áreas. El diagrama muestra la base del cono como un círculo, por lo tanto, su base es pi por el radio al cuadrado. Y el área de la superficie cónica pi por el radio por la altura inclinada. La suma de estas dos áreas da como resultado el área de superficie total del cono. En este primer ejemplo, encuentre el área total de la superficie de un cono con 3 pies de radio y 5 pies de altura. Primero, dibuje el cono con las medidas dadas. Luego, despliegue para analizar la superficie a calcular. Podemos ver la base circular y un sector circular como superficie cónica. Por lo tanto, para calcular el área de la base, multiplique pi por el radio al cuadrado, resultando 9 pies cuadrados de pi. Luego, encontremos el área de la superficie cónica, que es pi por el radio por la altura inclinada G. Pero no tenemos la altura inclinada, que resulta ser la hipotenusa. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, la altura inclinada o generatriz G es la raíz cuadrada de 34. Con este resultado, podemos calcular la superficie cónica como pi multiplicado por el radio 3, por la raíz cuadrada de la altura inclinada de 34. Si sumamos estos dos áreas, resulta la superficie total del cono, aproximadamente 83.23 pies cuadrados. En clases anteriores, vimos que el volumen es la cantidad de espacio encerrado por las superficies que limitan un sólido. El volumen de un cono se puede calcular de la misma forma que una pirámide, pero considerando una base circular. Por lo tanto, el volumen de un cono es el área de su base, pi por el radio al cuadrado, por la altura dividido por 3. Calculemos el volumen del cono anterior. El área de su base es pi por el radio 3 al cuadrado, resultando 9 pies cuadrados de pi. Luego, multiplíquelo por la altura de 5 pies y divídalo por 3. Por lo tanto, el volumen del cono es de 15 pies cúbicos. Texan Global School. Global Online Learning. Knowledge for the World. www.texanglobalschool.com